Pueden tomar asiento. Gracias, Señor, por, como decía antes también en la canción de la cosecha, que decía que nos mandas a predicar. Imagínense parado aquí. Oh, Señor, qué privilegio y qué privilegio, Señor, nada más que tú permitas esto. Gracias, Señor, y te pido que los dichos de mi corazón sean agradables a ti, Señor, y que todo lo que salga de mí sea tu palabra, Señor. Espíritu Santo, dirige tú, Señor, y que yo desaparezca de aquí, Señor. En nombre de Jesús. Amén. No sé si pueden poner el título. Hoy día voy a hablar de entra en el gozo de tu Señor. La verdad que al estar escribiéndolo me costaba menos escribir el contenido, y el título lo debo haber cambiado como 7 veces, la verdad, para tratar de ver qué condensaba ese título. Entonces, por mientras voy a hacer la introducción. Se llama Entra en el gozo del Señor. La verdad que todo comenzó cuando un día, hace 4 años y medio, me pidieron que tomara la tesorería de esta iglesia. Y yo dije, chuta, otra vez. Dije, ya llevo como 3, 4 veces. Y dije, estos temas que son densos, son difíciles, no son tan espirituales. Entonces había sido también tesorero diocesano, también tesorero en España, en Chamartín, ahí saludo al pastor Andrés. Y la verdad que estábamos ese día domingo en casa y habían unos amigos de aquí de la iglesia y estaba el pastor Daniel Ruiz. Y yo le hago la pregunta y le digo, pero pastor, justo tengo que contestar el martes en el concilio y ahora es domingo, ¿y qué hago si este tema, la verdad que tantos años? Me dijo, sabía que me dirías esto. Entonces yo le dije él me dijo, sabía que me dirías esto, no hay nada más espiritual que el uso y el manejo del dinero. Entonces, wow, dije, ya me liquidó el pastor, así que después el Señor obviamente me confirmó que servir al Señor con tus tiempos, tesoro y talento lo hacemos todos los días aquí en la iglesia, afuera de la iglesia, en nuestro trabajo, pero tenemos que servirlo con gozo. El Señor ha derramado tanto gozo en nosotros, estoy rellenando hasta que parezca el título. Nos ha regalado tanto gozo que vimos aquí, todos estos niños, estaban los frutos del Espíritu Santo, y uno de esos frutos es el gozo. Cuando el Señor pone gozo en nuestros corazones, es imposible no ser generoso. Gozo generoso, ¿acuerdas? Si el Señor pone esa gracia, ese gozo en ti, ahí está. Bien, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando el Señor coloca ese gozo en ti, que hace que tu corazón cambie, te entregaste a Él porque Él se entregó a ti, Él se entregó por entero y se dio a ti en esa cruz, pagó el precio impagable que nadie podría pagar, y a cambio nos dice, tú vas a ser el administrador, ustedes van a administrar. Entonces yo me pregunto, ¿qué dice el Señor al respecto? Porque nosotros tenemos parámetros, pero el Señor tiene otros parámetros, va contra mundo, y dice en Salmos 24 que mía es la tierra y su plenitud, y todos los que el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, todo es del Señor, todo, no te engañes, todo es del Señor, no es tuyo. Nos pone como administradores de todo lo que nos da para que lo usemos bien, lo usemos para la extensión de su reino en todo lo que nos ponga. Entonces, si pueden proyectar. Sigo entonces. Como pueden ver, la raíz es el gozo, el fruto es la generosidad.
El fruto es la generosidad. Entonces, el Señor, el fruto que siempre, si uno tuviera que hablar en términos económicos, el único KPI que tiene el Señor en la Biblia, el único indicador, son los frutos. O sea, los frutos, por los frutos los conocerán. Entonces, es imposible ser generosos. Quería ir a la palabra porque la voy a comenzar a leer de acá, en 2 Corintios 8, del 1 al 10. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, la gracia que Él derramó en nosotros, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las iglesias, estaba Pablo en su tercer viaje misionero, y en ese tercer viaje misionero, Pablo quiere darle un ejemplo de los macedonios, cómo daban ellos. Aquí vamos a ver en un mapa dónde estaba Macedonia, que estaba en Grecia, estaba arriba en la parte norte. Tenían que mostrar generosidad, y qué mejor que mostrar que los macedonios, que eran pobres, de su pobreza, dieron todo y más de lo que tenían. Los macedonios los puso como ejemplo a los corintios, porque los corintios estaban sufriendo muchos problemas dentro de la iglesia, de división, de inmoralidad sexual, de todo tipo de falta de unidad. Muchas cosas tenían los corintios. Y toda esa parte de Grecia estaban juntando. Pablo había enviado a Tito ya hace un año antes y había empezado a juntar ofrendas para la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando persecución y aflicción. Entonces, por eso el Señor les dice que, ahí está, qué bien, gracias. Dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, como les decía, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. La generosidad para el cristiano no es, ¿cómo decirlo? No es una elección. Debemos ser generosos. El ser generoso nos debe salir naturalmente si Dios nos rescató. Y pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. La verdad que si uno midiera quizás lo que dieron ellos no era tanto materialmente, pero conforme a sus fuerzas, a lo que tenían, dieron mucho más. Pidiendo con muchos ruegos que se les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Quiero decir, hermanos, que es un privilegio dar para el Señor, es un privilegio. No creas que es una obligación. Recuerda que el 100% es del Señor y nosotros le devolvemos en parte lo que Él nos da. Pero no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando del tiempo, de los tesoros y de los talentos. No te quedes sentado en la silla, pide. Si eres más tímido, pide que quieres servir. Como ahí siempre piden, oye, necesitamos a alguien para comunicación, necesitamos a alguien para este otro ministerio, para servicio social. Entonces, no queremos que nadie se quede sentado, como dice el obispo Alfredo. Nadie se quede sentado, sino que sea utilizado para la gloria de Dios. Y como les decía, en ese contexto, imagínense, está Pablo y le dice, sino que sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, si puedes pasar al siguiente punto. Bueno, ahí estaba el mapa. El primer punto, como vemos nosotros siempre, 3 puntos anglicanos. El primer punto es darnos a Dios. Como decía en la palabra, si puedes volver a la palabra, dice que primeramente se dieron a Dios. Si tú no te has dado primero a Dios, si no te has entregado a Dios, si no has recibido al Señor como Señor y Salvador, difícil que des a Dios. O sea, tienes que darte primero a Dios, darte por entero, con ese gozo que dice ahí. Primeramente al Señor y luego a nosotros. Y luego se dieron a las iglesias en generosidad. ¿Se imaginan que ellos ni conocían a las personas que estaban allá? No los conocían.
estaban en Jerusalén, ellos estaban allá, como decía el mapa, en Grecia, en la parte norte arriba, en Tesalónica, en esa zona, y resulta, ahí se ve la parte de arriba, está Tesalónica, no sé si ven, está Filipos, Corinto, está toda esa parte de Macedonia que se ve el punto rojo, que está como al frente del taco de la bota de Italia. Entonces, imagínense entregarse y entregarle y darle a gente que ni conocen. Eso solamente es por el gozo de dar que el Señor puso de ser generoso. Entonces, el gozo, como les dije, era abundante. El gozo de la raíz era la raíz y el fruto era la generosidad. Recordar que el gozo es un deleite, es algo mayor, mucho mayor que la alegría, mucho mayor, que no depende de las circunstancias, porque tú vas a estar gozoso independiente de las circunstancias. Yo les quiero hacer una pregunta: ¿cómo sería su vida, mi vida, si no tuviéramos gozo? ¿Se imaginan yo estar predicando acá por obligación, sin gozo? Hermanas, el gozo quita la lozanía, así que cuidado, si no van a tener que comprar más crema. Pero el gozo, no, de verdad, el gozo hace el rostro amable, el rostro bello, el gozo te hace servir en tu trabajo, donde estés. No lo olvides nunca. Si tú haces las cosas con gozo, algunos le llaman quizás pasión en el tema laboral, pero aquí no es eso, aquí es el gozo del Señor. Y si lo haces con gozo, el Señor te llena y te lleva a hacer más y más y más y más, porque por amor a Dios, por amor al Señor que te rescató, que te compró, por precio tú haces todo. Así que el gozo del Señor nos haga hacer cada cosa que hacemos, que no hagamos las cosas por lata, porque nos da lata. Da lo mejor que tienes. Después de esto, ¿qué? Vamos a la presencia del Señor, amén. Pero dice que después no vamos a tener más tiempo para hacer las cosas para el Señor aquí. ¿Te has dado cuenta de eso? No vamos a tener más tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Yo también tengo que aprovechar bien el tiempo. Por eso es tiempo, tesoro y talentos. TTT. ¿Ah? Y si podemos poner la segunda, en Marcos 12, 41 al 44, la viuda, quiero contar el contexto. Justo antes estaban en el templo, y en el templo en Jerusalén, imagínense un sábado, estaban todos los fariseos, saduceos, que llegaban ahí y empezaron a pillar, querían pillar a Jesús con muchas preguntas, pero Jesús los reprendía con mucha sabiduría, digamos, y les decía: oye, ustedes que se van y se aprovechan incluso de las viudas, lo hago en ese contexto acá, porque este es el contexto, es lo que viene antes. Los alumnos desean, sabrán que es importante el contexto. Y justo antes reprende a estos fariseos y saduceos porque incluso estafaban a las viudas, porque las viudas les quitaban las casas que tenían. El contexto en esa época en Israel y la ley era que si tú enviudabas, todos los bienes pasaban a tu hijo, pero si no tenías hijo, pasaban a tu cuñado. Entonces, y si eras anciana como ella, como la viuda que era anciana, no era fácil que rehacer la vida. ¿Ah? Como el caso de Noemí y Ruth, donde una de ellas ella dijo: me voy a llamar Amarga porque ya está, le costaba ya más rehacer su vida, pero la otra dijo: yo puedo rehacer mi vida. Entonces, pongámonos en la situación de la viuda. Ellos le hacían trampa a las viudas, ¿ah? Se coludían con el cuñado o con quien sea, si es que no tenían hijo, y se quedaban con las propiedades y la quedaban en la más grande miseria. Una viuda, dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, yo estaba preparando la prédica en la pieza o donde yo tengo por oficina, y de repente miré para atrás y dije: si igual como lo describían en la Biblia, dicen que eran de cobre, ahí hay un dibujo, y estaba Jesús ahí atrás con los discípulos mirando, y decía que miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, que eran los ofrenderos, y muchos ricos echaban mucho. Y yo dije: ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido que los ricos
echaban mucho. Entonces agarré y dije, bueno, ellos daban el diezmo de todo, hasta del eneldo. Entonces dice que estos ofrenderos tenían una resonancia abajo para que todos supieran quién te estaba dando más y quién te daba menos. Entonces estaban echando imagínense los judíos echando su ofrenda ahí. Y cuando llega después dice, echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, no saben lo que me costó encontrar estas monedas. Imagínense cómo me costó encontrar los cuadrantes. Entonces, y ella llega y echa, imagínense. Y estaba Jesús ahí, echó 2 blancas, un cuadrante, $0.1 Eso le alcanzaba para un sándwich de jamón y queso para el día. Nada más que eso. Entonces yo me pongo a pensar, la verdad que me tocó porque decía, ella después no tenía nada. Y ella confió en que el Señor decía en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Qué potente. Yo me convertí con ese versículo, por eso es potente para mí. Y decía que de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo, no tenía más. Y confiaba, igual que el maná del desierto, cuando el Señor les decía no guarden para mañana porque se les va a podrir. Bueno, ella no tenía nada para mañana, nada. Y de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La confianza, la fe que tenía en el Señor era increíble. Entonces quería hacer ese ejercicio porque dije esta cosa, debe haber estado Jesús ahí y en el fondo le estaba dando, no estaba echándole bronca, no quiero a los ricos. Nunca dijo eso. Dijo, muchos ricos echaban mucho, él no dijo eso. Solo comparó la ofrenda de la viuda con la ofrenda de los ricos, nada más. No estaba diciendo nada contra los ricos, por si acaso. Y entonces, como podemos ver, se me fue acá. Yo creo que esto es lo que le agrega fragancia a la ofrenda. La fragancia que aunque dio la viuda, una olor fragante, como decíamos, grato perfume, yo quiero ser Señor. Yo creo que la viuda ahí fue un grato perfume para el Señor. Él mismo lo reconoció. ¿Tú crees que el Señor sabe o no sabe lo que tú das o no das? Da lo mismo. El Señor dice que tú des de acuerdo a lo que el Señor ponga en tu corazón. No nos vamos a poner legalistas. Pero sí, el Señor conoce tu corazón y conoce la actitud con la que tú das. No es lo mismo dar así por desprecio, bueno, ahí toma, que dar todo el sustento, dar todo lo que tenía, por el gozo que el Señor había puesto en ella. Y como vieron al principio era, se entregaron ellos primero, si no te entregas primero, y después era darse a Dios el uno, el 2 es dar a Dios, porque si no te das primero tú a Dios, después es difícil que des. Que nada te robe tu gozo. Cuando el gozo no tiene sentido, ¿qué haces? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, decía, estaba buscando la palabra, Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Me dan un amén? ¿Amén? Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso nos entregamos al Señor primero. Los macedonios eran libres, por eso se entregaron primero al Señor. Me llamó la atención el corazón fiel de los macedonios y me llamó la atención que tiene mucho que ver con la viuda. Los dos tenían gozo de dar. Eso es lo que entrega fragancia a la ofrenda. Aquí, cuando están hablando de la fragancia a la ofrenda, me acordé de mi señora cuando una vez dijo acá que ella había abierto la billetera cuando tenía que ofrendar y que tenía que ofrendar y vio que tenía varios billetes, uno de 1.000, 5.000, 10.000, y dijo,
iba como a dar, no sé si el de 5.000, era el de 5.000, no me acuerdo cuál, pero menor. Y el Señor le puso, no, tienes que dar el de 20. Y yo ahí me pregunto, ¿por qué el billete de 20 vale tan poco en el mall y vale tanto aquí en la iglesia? O sea, de verdad que no sé. No sé por qué vale tanto. Acá en la iglesia, es que lo digo de verdad porque a la viuda no le dolió dar, no le dolió. Y aquí hay gente que está con un cocodrilo ahí, le está mordiendo la mano. Entonces, por eso quería contar ella de la abundancia de su gozo, de su pobreza, redundó en riqueza. Y la verdad que cuando tú pierdes el gozo, no tiene sentido nada de lo que haces. Imagínate, nada de lo que haces tiene sentido. Por eso que la palabra dice, entra en el gozo de tu Señor también, ¿ya? El valor lo determinan tres cosas. Un corazón generoso, como les dije, la actitud con la que das, que también dije, la que das con libertad, la que das con la voluntad, y el dar surge de amar a Cristo. Ese es un dar porque Él te amó primero, ¿ya? Yo me acordé cuando, no sé por qué, cuando la viuda dio todo, cuando sale Pedro, que ya había estado en Hechos, cuando recibió el Espíritu Santo, estaba con toda la, ¿cómo se dice? El poder de Dios, del Espíritu Santo, estaba apasionado, estaba lleno de gozo, iba entrando a un lugar ahí donde había un cojo y le dice, dame algo, le dice, no tengo nada, pero no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, recibe, le dice el Espíritu Santo, ¿ah? Entonces, cada uno da lo que puede dar, tiempos, tesoros, talentos, ¿ya? El cojo recibió sanidad. Y cuando das lo mejor a Dios, tú también eres sanado. Sanado integralmente cuando le das lo mejor a Dios. Y el tercer punto, porque el uno era darnos a Dios, el dos, dar a Dios, y el tercer punto es que la cosecha no es mía, la cosecha es de Dios. No nos confundamos. Tengo una palabra que no está ahí, que la voy a leer, que es cortita. Solamente voy a enunciar en Lucas 12:13, que dice, el rico insensato dice, derribaré mis graneros y los edificaré, y más grande lo haré, e invertiré, se dijo a sí mismo, descansaré, tomaré, beberé, comeré, todo, yo. Y el Señor le dijo, insensato, mañana vienen a pedir tu vida. Mañana vienen a pedir tu vida. ¿Qué nos importa ese agrandarnos? Nos importa todo lo que demos, porque lo que demos es lo que nos vamos a llevar. El Señor es contra mundo. Lo que demos es lo que nos vamos a quedar. ¡Wow, Señor! No lo que nos quedemos, eso se lo va a corroer el hollín. Es lo más inseguro del dinero, por si acaso. Y entonces, ¿qué era lo importante acá? Si no incluyes a Dios en tus planes, en tus negocios, estamos fritos. Si no incluyo a Dios en mi trabajo, en mi vida, en la iglesia, en los servicios que hago, no tiene sentido. Igual que si no lo haces con gozo. Incluye al Señor en tus negocios. No lo dejes aparte. Pregúntale, consúltale, decide con Él. Él te va a dar la dirección que debes tomar. Y cuando hablaba del dinero, también voy a poner un ejemplo, porque como decía que 20.000 pesos, claro, es relativo. Hoy día aquí por ejemplo, un caso que conocí de África, le preguntan a un africano y dice él que en Estados Unidos son tan ricos que tienen un auto, sabiendo que el 3-5% de la población tienen auto en el mundo, estadísticamente. Y dijo, oye, tienen autos, son súper ricos, tienen un auto. Incluso los más ricos, para que veamos la comparación con África, tienen 2 autos. Y son tan ricos que hasta los autos tienen casitas, que les llaman garage. Y son tan ricos que después pueden ir a comer y comen en un restaurante que se le llaman McDonald's. Y comen y piden más y los atienden porque son ricos. Y los que son más ricos incluso engordan mucho.
Y los más ricos, como engordan tanto, tienen que contratar gente que los haga adelgazar, que se llaman personal training. Entonces, solamente quiero ejemplificar, la riqueza es relativa a donde estemos hablando, ¿ya? Pero para el Señor lo que importa, como decía, es la actitud de tu corazón, cómo estás dando, ¿ya? La raíz espiritual que hay de acumular riqueza nos dice que no hagamos tesoro en el cielo, donde todo es corrompido. En la tierra, perdón. Yo les pido que hagamos un desprecio santo a las cosas materiales. Que el Señor nos lleve a hacer un desprecio santo. Si pudiéramos, de verdad, porque no es fácil, es difícil, hacer un desprecio por las cosas materiales, yo creo que estaríamos en el cielo estando en la tierra, la verdad. Eso es lo que yo me imagino. Y bueno, como decíamos ahí, este será un año de cosecha. Alzad vuestros ojos y mirad, yo creo que va a ser un año de cosecha. Los campos están blancos, ha llovido, es una señal, va a ser un año de cosecha. Nosotros como iglesia, el año que viene queremos tener 2 pastores jóvenes, el Max y Hernán, para la juventud, porque tenemos que traer el relevo, también el relevo de los jóvenes. Tú puedes ayudar de muchas maneras también. Por ejemplo, tenemos un canal aquí de televisión, la otra, levántate y predica, decía. Imagínense aquí poder predicar, que esté llegando a todas las naciones, porque alguien está bendiciendo para que podamos tener televisión. Entonces, que bendigamos los ministerios, podemos bendecir ministerios. Ahora el Mati, que va a ir a Rancagua, a toda esa zona, si necesitan de ese tipo de materiales de aseo, también podemos ayudar. Todos podemos ayudar de alguna manera. Y que el Señor, cuando ayudes, lo hagas con gozo. Y no existe discipulado parcial, y voy terminando, con Cristo. No existe discipulado parcial. Yo comencé cuando dije en que le había preguntado a un pastor, pucha, tenía que ser tesorero. Pero cuando todo comenzó, yo tenía un sueño como durante 15, 17 años, el único sueño que se me repetía casi todas las semanas y no entendía. Y era que iba caminando por un campo que estaba con tierra mojada, así como húmedo. Y yo me agachaba y sacaba unos doblones de oro. Y después me agachaba y sacaba más doblones de oro, y sacaba. Y siempre le contaba a mi mujer, a Paola, ¿por qué será este sueño? ¿Por qué se me repite? No tengo idea. Y cuando llegamos a esta iglesia, llegamos al Señor, empezamos a estudiar la palabra, Vida Abundante, y después SEAM, cuando empezamos a estudiar SEAM con nuestro querido, que los saludo ahí, Sergito Zapunar y la Magda, cariños para ustedes, amigo. Mi mujer me dice, ese es tu sueño, me dice, ese es tu sueño. Cuando empezamos a hablar de la parábola de los talentos, que dice que a uno, el Señor se tenía que ir lejos y le dejó 5 talentos a uno, a otro le dejó 2 y a otro le dejó 1. El de los 5 y el de los 2 talentos lo multiplicó al 100%. Y el otro dice, yo sabía que era duro, rígido, y lo escondí. Lo escondí, no produje nada. A los primeros 2 siervos, el Señor le dijo, siervo fiel y justo, entra en el gozo de tu Señor. Y al otro le dijo, siervo malo y negligente. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces salió verso sin mayor esfuerzo. Y no, lo digo porque me recordé de que sin quererlo quizás, no lo sé, tenía que servir al Señor con eso. Y aclarar un punto, Alfredo, eso que se hizo en la diócesis hace 15 años no fue para despedir pastores, fue para complementar la jubilación de todos los pastores de la Iglesia Anglicana de Chile, con lo cual hoy día cualquier pastor, cuando jubile, se va a llevar la jubilación que tiene más la jubilación que tenemos nosotros guardadas con la rentabilidad mucho mejor que la AFP. Entonces, no lo digo por nada, solamente para dejar claro que no es para despedir pastores, digamos, es para cuando el pastor jubile. ¿Ya?
Entonces te quiero preguntar, ¿cómo estás dando? ¿Cómo estoy dando yo? ¿Estás dando con gozo? ¿Estás dando con alegría? ¿Te estás entregando por entero? Y yo también me hago la pregunta. Así que entremos en el gozo del Señor. Que el Señor los bendiga. Y gracias por aclarar eso, mi hermano. Pero no. Julio estaba temblando y atrás. No. Sí, no, se entiende. Lo que quiero es decir cuánto Dios ha usado a este hombre y cuánto más quiere usarlos a todos ustedes. Quiere usarlos, ¿ok? Yo quiero pedir algo al Señor ahora. Yo quiero pedir que nadie en la Trinidad sufra escasez. Al contrario, porque aunque están diciendo que están entrando la nación en tiempos de mucha... ¿Escucharon lo de la viuda? La semana pasada había otra viuda. ¿Qué está diciendo Dios? Que aquí no hay ninguna circunstancia que a ti te tiene atado a la escasez, pobreza. No, si tienes al Señor. Así que voy a hacer una oración en voz alta. Quiero que la repitas conmigo. Es una oración de entrega al Señor. De entrega de mi vida, de todo lo que soy, lo que tengo. Óralo, óralo. Entonces, una enorme bendición que puedas estar en una iglesia donde te enseñan que todo lo que tienes es de Dios y puedas, por lo tanto, disfrutar de la plenitud y la prosperidad que Dios quiere darte en el sentido pleno de esa palabra, el sentido de las bendiciones que vienen sobre ti y tu familia cuando le pierdes el temor de entregar tu tiempo, tus talentos, tus tesoros a Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, tú eres mi Señor. Tú entregaste todo por mí en esa cruz. Gracias por cambiar tu gloria por mis pecados. Y te alabo porque al resucitar se declaró victoria sobre mi pecado, sobre todo tipo de pobreza en mi vida. Declaro tu bendición sobre mi vida y la de mi familia, para que yo pueda bendecir a otros con tu amor. Gracias te doy. Entra en mi vida, Señor Jesús, y toma tu lugar como Señor de mi vida. A ti te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, porque tú eres el Señor. Amén. Padre, bendice a esta congregación, cada uno que aquí ha interactuado con tu palabra hoy día. Bendice, porque algunos están en situaciones de dolor, tristeza, desaliento y desamparo y depresión. Pero Espíritu de Dios, levántalos. Levántalos con tus milagros. Levántalos con tu unción sobre ellos. Y dales lo que tanto hoy nos dio la palabra. El gozo del Señor, que mi fortaleza es. Por lo tanto, Padre, bendice, prospera, protege, cuida, levanta y guía a cada miembro de esta congregación que está entregado a ti hoy. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén.